Llorío foi un de los pueblos más importantes del concello llaviana. Aquí celebrábase el mercau selmanal y tenían fama esos vegues llames y el sobón ganau. Asitiau, a la vera del Nalón, los vecinos de Llorío recuerden los baños del Branu, nel Pozu La Mozquita. El barrio del Cantón sigue siendo el punto de encuentro, bien cerca de la casa de Toribión, un de los personajes de la aldea perdida. Llorío presume también de retablo barroco y de un orbu del siglo XVI con una talla erótica que hoy vamos a intentar topar. ¿No te comió? Ponte delante de mi mujer. Yo soy Informal. Mira, a verlo. Hola, Ya está. mira esta. Anda, mira qué suerte Ponte la de delante. ella. Va por ti, Paquita. Ahora, Qué suerte la de ella. 5. Mari. ¡Hala, 2! 5. Así que esta hora, Con esta pones aquí. Aquí. 55, Aquí. pones a Mari. Aquí. ala, a Mari. Venga, ya está Y la ahora de rata bajo la esta vaca. seguro. Es aquí. ¿Quién? Ese. Mira quién está ahí. Esa, la azul. Mira quién está aquí. Tiene una en casa. Ya tiene una en casa. Claro. ¿Qué más da? Venga, que No. No te muerdo. chica. 6. 6 abajo. Está ahí. Ya empiezan los ojos míos a picarme y a llorarme. Y 4. de alergia. Ahí. Además que salgo de casa y es... Ay, Mari, qué bien te va a ir hoy. Va a animar. Esa sigrina, Sala Gloria. Esta parte de Llorío, ¿cómo se llama? La Calavera. ¿Y por qué se llama así? ¿Sabes, Lu? No sé, la Calavera, yo de toda la vida, desde neno oí la Calavera y la Calavera. O sea, ¿cuántos barrios hay? Porque está Hay la muchos, Calavera. está la Calavera, está el Cueto, está el Solorruco, está el Cantón, está la Fuxaca, la Cordedera, el Campo. Tienen muchos barrios. Donde vamos a ir a ver la casa de Manolín, llámase Pasao la Riega. Manolín, estamos hablando de Manolín, el de Llorío. El de Llorío, sí. Bueno, el preso, que aquí Ca- llamamos Manolín el preso toda la vida. Manolín Como tuve yo conocido ya desde neno, que vino, fue cuando vino y era el preso toda la vida fue. Porque él está enterrado aquí arriba, ¿no? Está, sí, en un sitio que llaman el Prado Redondo, detrás, por aquella peña detrás. Allí está enterrado. Historia pasada, claro. Sí, sí, y que no se repitan. Porque tú también trabajaste en muchas cosas. ¿Tuviste en una cantera, puede ser? Empecé con 14 añinos. Cuando vine a vivir para aquí, hay una cantera ahí Muñera, donde está la Retonda mismamente. Sí. Ahí había una cantera detrás, aquí es. Ahí trabajé, empecé con 14 años. Después de ahí trabajé a la madera, que no había motosierra, no había nada, era todo a mano, a serrucho, a hacho, la talla, después a tronzador en suelo, de rodillas. Y... Pues tú estás tan fuerte y tan curioso. Sí. Y después tuve un taller en Apola un año, así, limando, haciendo defensas para motos, para Vespes y para eso, la defensa de adelante. Después metíme en la construcción ya hasta los 65 años. Está mal. O sea que... Tuve 51 años trabajando sin parar. Casi nada. Fue casi, empezó ayer y terminó ayer también. Viviste como un rey. Viví como un rey. Muy bueno. Y llores. Válgame Dios. Tú eres del mundo. ¿Y la riega esto que Es de la riega la Calavera, sí que llamamos del Güello. Ahí llamas el Güello arriba. ¿El Güello arriba? Sale, porque ahí sale el agua. Sale para cuando hay saques, sale, bueno, que mete pánico. No te digo que esto que se inunda de invierno, me veces son inundaciones que... De la cantidad de agua que sale ahí. Es un Güello que sale para arriba el agua y de verano trágalo para allá. Si una reguina que venía de ahí de arriba, tragala para adentro como si fuera
Habrá por bajo, que sé yo lo que habrá. Claro. Subterráneo ahí Claro. Y decíasme tú que de neno tener que llevarte... Me cago en la leche, sacarme a recostir mi padre muchas veces para la escuela, pinga, pero de todo esto igual con 70 centímetros, y había veces que subía hasta un metro, una porrada de agua. ¿Y ahora qué se hizo? ¿Canalizóse esto? Esto está canalizado, hay desagües generales, empieza ahí, y levantóse este camino, está levantado unos 80 centímetros por lo menos, también escases. Aquí mucho, porque por aquí esto de la Vega desagrado. Claro, bueno, y además, claro, la Vega tiene que tener agua. La Vega tenía... Gústame mucho estos huertines que tenéis aquí. Huertos estos, los huertos estos de la Cordera toda la vida tuvieron, porque esa casa fízose después, esa fízose en el 2000. Esa hice yo también, tocó mami esa y aquella, y este es de aquí, todo el día trabajé. ¿Hiciste el estuto? Casi todo. En Lorío les casi todos, trabajé algo. ¿Tú casáste-te? Casame, sí, hombre, me cago en San Pedro. Ya va 55 años, dice que sí me casé. Pero ¿de qué te he casado? Y lo que mira que aguanto, porque estar con la misma 55 años... ¿Dónde mejor vas a topar otro? Ya no, otra seguro que no la topa, a estas alturas ya no la topo. ¿Y nenos? ¿Nenos? 3. 2 mujeres y un hombre. Bueno, mira qué bien lo hicisteis. ¿Por aquí iba la riega, decías? Hay una riega, todo esto, de aquí para allá riega. Todo, ¿eh? Todo, esto está todo tapado, está todo con forjado, ahí puesto un forjado, todo aquí. Está todo tapado, ahí había un puente, y cruzaba para allí, para donde está ahora la riega que cruzaba aquí, y hay un puente, un pontón, y hay otro que cruzaba para allí. ¿Estabais marcados por el agua? Marcados por el agua totalmente. Y aquí 50 centímetros para abajo, mira esta casa, está quedando... Esta era de mi abuela, la casa esta, aquí hubo bar, hay 80 años o así, había bar aquí. Qué cosa. En esta casuca de nada y había bar aquí. Bueno, no, claro. Esta casa, decíasme que había habido un madreñero. Madreñero, el dueño de aquí, el Pepe, el que la compró, cuando eso, era madreñero, el abuelo del que vive ahora aquí, era abuelo de... Y esta está marcada también por la historia. La historia, claro, de Toribión, que vivió aquí. Toribión vivió aquí, tenía familia, todavía queda. Aquella señora, no sé la familia todavía de ella, aquella de verde, que tiene porque creo que sea familia, porque... La madre, no sé si sería todavía tataranieta o bisnieta o algo del señor ese, de Toribión. Toribión, el de la aldea perdida. De la aldea perdida. Bueno, porque la gente aquí trabajaba tenía... Aquí de la mina ganado. Y el ganado. Claro. Todo el mundo tenía 4, 5, 3, 2, todo el mundo. Todos los casas tenían alguna vaca. ¿Una vaquina? Sí, alguna oveja, algunos. Las ovejas son ahora hay más ovejas que vacas. Hay una fuente aquí que tiene mucha fama, Fonfría, ¿y? Fonfría, y en la de arriba del pueblo. Ahí aquí no había agua. De verano, las mujeres el cadreín en la cabeza, todos en filera, había unos asientos allí, llegabas a la tarde, había una recua de gente allí que... Claro, porque... O sea, hacían la fiesta todos los días allí a la tarde. Muy buenas. En invierno... Y Eduardo del carretillo. Muy buenas. Hoy sales con el carretillo para atrás y para adelante, verás. Solo yo, no es con descapotable. Luego dasme una vuelta. Que luego dasme una vuelta en descapotable. Y el de los pollos, lo que estaba alimentando allí. Los pitinos de allí. Hasta luego. Mira, esta nena. Patri. ¿Qué tal estáis? Hola. La nena Patricia. Patri. ¿Qué tal? Una prima, hija de una prima. O sea, que aquí sois todos parientes. No, somos zapicos, soy una casa, 2 y la mía 3. Y ella es la que me va a contar de la iglesia, que es importante. Esta es la que reza mucho, esta es la que más reza. Y el que vivo al pie soy yo y rezo menos, y ella la que... Dan algo a misa, la verdad es que voy alguna vez, pero tampoco me estorba, yo voy y vengo y... Ya, pero bueno, que no... Y el otro no me detengo, entro y salgo. Pero lo bueno de la iglesia es que tenéis un retablo importante. Sí, tenemos el retablo barroco y uno de los más importantes del Valle del Nalón, con uno del pueblo de Caliao, de Caso. Pues junto a él y el que mejor está conservado. Yo creo que sí, estoy reparando un poco, hay unos años y... ¿De la edad tuya cuántos sois aquí en pueblo? Bueno, ahora mismo, somos lo de la comisión también y los del descenso, y bueno, en verano y tal, que la gente viene un poco a los pueblos y tal. Si no... 20 o 20 algo. ¿Es un buen cogollo? Sí. Pero en verano, luego en invierno la verdad que la gente... En invierno no está nadie casi aquí.
Quedamos los 4 dueños de Los listos, los listos. Tienes razón. Los listos. A mí no me arrastren para otro sitio ni yocos. Yo, eso de vivir en aire, ¿eh? Al aire libre, yo salgo de casa al aire libre, a los ovejines, los prados, ando a mi manera, yo estoy encantado de la vida. Bueno, yo dejo pues, que voy a abrir la iglesia y así luego os la enseño. Vale. Venga, que tengo... Vale, venga. Hasta luego, Patri. Venga, Hasta hola. luego. Oye, una cosa, pasamos el capítulo de la iglesia, ¿y es verdad que hay un horru que tiene gochaes? Coño, de ahí arriba, que estábamos hablando antes. ¿Pero cómo es eso? No sé qué gochas son. Yo traí unos caraballos, dicen que sí es de prostitución, de antiguamente, de cosas de no sé de qué. No se sabe muy bien qué es. No se sabe muy bien qué es. O sea, una talla erótica. Una talla como erótica, hay buques, hay eróticas, hay muñecucos, hay pintados, no sé qué hay allí. Y tú cantas algo, ¿eh? Cantar, bueno, verdad, gústame el cante, gústame mucho, de todo, para gústame todo, ¿no? Tanto me gustaba Manuel Escobar, Molina, de todos. ¿Cantas algo por Molina? Me cago en Dios, de por Molina, ahora a que quisiera, pero por Molina cantaba bastante bien, sí señor. Gustábame la de Dios. No, un cachín. Echamos un cantarín. Me cago en San Sígote yo. De verdad que no estoy de la garganta. Bueno, un cachín, suavitín. Tuve aquello, hay 3 años que estuve fastidiado y me quedó bien. ¿Ganaste un tono? Algamaste el cielo al despertar, susurrando el miedo entre los dos, esparciendo el aire al exhalar, siempre esmolecía tu voz y sentir el tofalar, marmullando el corazón y el silencio marginal. Bien cómodo. Mira, qué suerte voy teniendo. Venga, señores, venga. Vamos a colocarlos ahí. Ya perdemos. Mario, hoy no me comas, ¿eh? Claro. Téngote un poco más lejos. Hoy está más complicado. Mírales. Somos más. Las chicas de oro. Sí, las chicas de oro. Además de verdad. ¿Puedo unirme? Hombre, claro. Venga. 6. Además de Mira verdad. lo que tope. Nosotros ya empezamos. Un trébol de 4 hojas. ¿Dará suerte? Sí. A ver. Vale. Muy baja. Espera, a ver. Eso también falla ahí. Sí, no, está muy baja. Escúchame una cosa, pero esto era lo del madreñero que me decían. Ahí era un madriñero y luego hubo otro aquí. Anda. Y este cuadro pertenece a aquella casa. A esa de ahí, ¿eh? Sí. Y lo de allá pertenece a la otra. ¿Y la otra mitad? No, todo lo de allá y esto de la otra. Que esta casa es para lo que tienen ahí que lle. El tender, como la ropa. Pero ¿cómo se llama? El barganal tampoco. ¿Cómo llamamos? El barandal. Barandal. Y claro, pero para la ropa que pese más, ¿o cómo lle? Pensé que podía ser para el maíz. Lo único que les da que había que ponerles para adentro para que no se vieran, claro. Sobre todo si pesaban mucho. Porque, a ver, vosotros esto es de aquí, del este barrio. Sí. Todo es del mismo. Sí. Bien. ¿Y lleváis vos bien desde siempre? De toda la vida. Toda la vida. Algunas veces... Algunas veces... Hay que decir que bien. ¿Y aquí casasteis vos con nenos del pueblo? ¿O No. ¿O Del fuisteis pueblo a no buscar? querí. No. ¿En Rabeme o estoy bien? No, no, vale. sí. Por Metilden. Salimos a explorar fuera. ¿Y para dónde fuiste tú? Yo para San Mamés. Bueno, tampoco tanto. Buena gente, los de San Mamés salen buenos. Para la Felguera. ¿Tú para dónde fuiste? A Sama. A La Viana. En La Viana. La Viana. ¿Tú? Yo en Mardana. Bueno. ¿Y tú? Y yo para la Nueva. Para la Nueva lo conozco. Sí, tuvimos para allí. Yo allí fui un día a la Nueva y dije yo de Al aquí ya baile. marcho. Y ya hiciste todo el negocio. Todo el negocio. ¿Y vinisteis con ellos para acá? Sí. No, que va la Nueva ahí muy feo. No le digas eso. Sí, que me oigan. Que no llega Sábelo feo. él, que él no quiere ir para allá tampoco, hombre. ¿Puedo? Sí. Sí. La Nueva no tiene, lo único que tiene en el centro mira. que es donde hacen eso, pero de otra manera no tiene No, nada. que tienen cosas muy guapas.
Bueno, ahora. Mira, el de la nueva. Salió el de la nueva. Va a hablar mal del pueblo de él, claro. ¿Y para bañaros dónde vivéis? ¿Había alguna poza guapa? El río, en aquellos años. No te lo pierdas. ¿Qué? Vivimos al canal. Nosotros al canal. Y no había bañadores. Y yo una camiseta de mi padre de la mina, cosíla hacia abajo. Los bañadores. Y pues otra metíase con una saya y según se metía pegábase todo. Saltaba la saya para arriba. Hay anécdotas muy bien. Yo acuérdome de Gloria, ¿eh? Sí. Gloria no, pero Gloria llevaba la braga normal y una camiseta del padre de este de aquí. Bueno, muy bien. Pero Gloria fue con él. Y con la tiró, saya. y bueno, pues ya que renovó. Tiró entre el agua, la camiseta transparentaba. Ah, bueno, claro, pues como otra. que nada hacía ella. Putes, no mirar para mí. Pero el río Nalón en los años que eran 70 o menos, había mucho, porque no había coche, la gente no iba de playa, entonces claro. venían todos por el río, como la Chalana, claro. Aquí en la Mosquita, en el canal del Condado, Sí. estaba así, te Claro. lo digo de verdad. Claro. No me tocan. Nada, estamos No, bien no, para Ay, los man, tremos. tampoco. Mira, Venga. ahora salen... Venga, señores, hagan juego. No me comas, ¿eh? No, a ti no. Nada más que pueda. Nada. Mira, ahí la tienes. Esta es la que tiene la tema conmigo. Sí, ¿eh? Va tras de los verdes loca. O sea, que hoy va detrás de mí. Sí. Oye, ¿aquí o aquí? Aquí. Eso dura 3 horas como mínimo. Oye, no se vale contar de más, ¿eh? Y de menos tampoco. En este barrio ¿estaba la rectoral aquí? ¿O hubo estanco? ¿Cómo era? Estaba la iglesia. Aquí hubo estanco, ahí debajo. Una Ahí, casa ¿eh? de comercio, Sí. de estas tiendas que Tenía tienen de todo. Sí, ¿eh? Sí, Desde tenía madreñas hasta agujes. De todo. De todo. En lo que yo el cantón. Sí, el cantón. ¿Cuántos vecinos sois así? ¿Y el cogollo con más vecinos? Bueno, más o menos, sí. Yo creo que sí. No, bueno, para el campo ahora ya está más repleto. Para el campo. Lo que pasa Junto a la es que está iglesia todo por ahí. muy unido. Claro que aquí, dices, estaba el estanco ahí, habría la tiendina que tendría de Sí, todo, de habría todo. bar, madreñero. Bar había dos. ¿Quién va? Uno, el de Josefa, de la Y el madre, de Luisa. y el de Luisa. Luego hubo otro Franco, que llamaban, otro allí de lado. El de Luisa y el que tenía la bolera ahí arriba. Y ahora no queda bolera ya. No. Ay, yo Ya están quiero los frascos. hacer una campaña de recuperarles boleros. Ahora sí. Vale, 2. Pero había un ambiente, venían coches, empezaban a venir coches y nosotros mirando a ver si había alguno joven. Venga, para aquí, tú. Mira, tú. Ya tiré. Ah, no, espera, y es verdad, perdón. Que había mercado aquí. Primeramente fue aquí Allí en... antes de la Viana, era aquí, ¿eh? Yo eso no me acuerdo. No, ¿cómo no se acordar? Es histórico. Eso ya es muy... Y el ayuntamiento de La Viana tenían pensado hacerlo aquí, pero hubo más fuerza en La Viana. Aquí era importante, fíjate. ¿Quién va? Voy yo. Madre, yo doy. ¿Hay algún cantar de aquí de Llorío? Los turrones de Llorío tienen por costumbre. ¿Cómo era? Ay, arrancaste muy bien. Los arroz y calentar y machacar en hierro frío. No, Eso tienen por los costumbre, turrones de Llorío turrones de tienen Llorío. por costumbre, ¿cómo era? Abrirles ventanas y les hacen hacer. Los chavales del Orío. Los rapaces de Llorío. Sí, yo sé que la entrada del Orío lo primero que se ve. Son las ventanas abiertas y les cambios sin hacer. Ah, y ahora sí. Eso ya compagina. ¿Qué vienes por mí? Así, ella tan buenina, tan calladina, con el pendiente, tan curioso. ¡Corre! ¡Hala, cerrete! Oye, yo pico a la puerta, Marisol. Mira. A ver si me abres. No, Marisol hizo ahí un búnker. Recuerdes cuando me dabas caramelos de tus labios y yo como criatura comía los en sin reparo. Yo venía de la sierra y tabes en la ventana. Fecistime una seña que tabes solo que entrara.
Estoy aquí en un paraíso contigo, Sara. Vaya sitio más guapo. No, yo guapo, sí, qué guapo. ¿Cuántos años lleves aquí? Desde el 65. Porque tú estabas para Ribota y era. Y yo soy de Ribota, sí. ¿Y qué fue, el amor o cómo fue? Sí. El amor hay que hacer lo que manda. Claro, y mandó venir para acá. Eso. Sí. ¿El tu hombre qué hacía? Mi hombre estaba trabajando en la mina en Ribota. Y fue cuando pararon las minas. La primera que paró, esto de Fradera, que era de Ribota y de Villoria. Y después, bueno, podía haber ido para otros para abajo, pero bueno, como me gustaban tanto las vacas... Prefirió cambiar para el ganado. Cambiar. ¿Él era algo zapatero? Sí, él fue zapatero de mozo, de soltero y eso, sí. ¿Y que lo conociste, claro, cuando estaba trabajando allí en Ribota? No, aquí conocemos todos, Ribota y Orío. Y todo. Nosotros venimos a misa aquí y él tenía la zapatería ahí en campo. Claro. ¿Tú fuiste lechera? Sí, fui lechera. Sí. ¿Conoces a todo el mundo? ¿Cuánto tiempo echaste de lechera? De lechera, pues muchos años, no sé, desde, qué sé, más de 40. ¿Más de 40? 40 y pico, sí. Claro, que tú vives con el coche. Sí. ¿Que era camioneta o cómo era? Una furgoneta. Una furgoneta, ¿y hasta dónde llegabas repartiendo? Hasta La Pola. Pero los del pueblo venían aquí. ¿Venían a recogerlo aquí a casa? Sí, venían a comprarlo a casa. ¿La cuadra dónde la tenías? ¿La qué? La cuadra. La cuadra aquí la tenemos debajo casa. Justo ahí. Ya lo veréis. Que tienen ahí, ahora como el ganado lo tienen fuera, todo, y de carne. Tiene una vaca que compró, una novilla, una chatina. Que catamos para casa. Ah. Y compró la un de luces que salió contigo en lo de pueblos. Sí, no me digas. Y fue cuando él vio que tenía eso, pasiegas, y compró una... O sea, que gracias a pueblos vendió una vaca. Compró una chata. Hombre, tengo que llevar comisión. Sí. O sea, que está de luces. Sí. Qué historia más guapa. Y compró de la de chata, y era de 8 o 9 meses. Sí, una novillina. Sí. Y bueno, mira tú. Y parió este año la primera vez. Y ahora, pues soltámosla. Pero ahora de verano cambiamos el horario, soltamos la de noche. De noche. Y métela por claro, la mañana. para que esté sí, más... no, porque hace mucho calor y no para. ¿Y les de carne, para dónde les tenéis? Para el monte. Para el monte. Para ahí, para todo eso que ves. Eso que estamos viendo, ¿qué es? El pico ese que hay. El pico de Solapeña. Sí, es Solapeña. Sí, después existe otro pico que hay para aquí, y el del Marturio, que para ahí moren mucho los barcos, están mucho para ahí, sí. Son estas dos zonas y doblado para allá. Claro. Doblado para allá y el Acebal y la Fonvermella. ¿Y esa parte también podéis ir con el ganado? Sí, sí, y es lo mismo. Los prados de que doblen para allá y eran propiedades y eran de aquí, del Orío. Sí, sí. ¿Y ahora está en ecológico el Tufiu? Sí, sí, no, ya desde que se fundó casi. Fundóse el 2001 y él ya está desde el 2002. Sí. Estaba fijándome en las manos maravillosas de trabajar. Sí, todos estrangulares de la trosis. Y de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Esto que está aquí, cuéntame la historia de esto, porque creo que esto está todo marcado por ti. Eso. ¿Este queso? De la leche como sobra. ¿Y hiciste tú? Sí, sí, yo tipo manchado. Qué rico. ¿Estos chorizos? También tengo 8 y matámoslo en diciembre y hacemos los chorizos. ¿Esto qué son? ¿Casadielles? Casadielles. Madre mía. Yo tengo casadielles, el otro.
Y esto ya para que lo llevemos al centro, para que lo comamos entre todos. Bueno, para que quede claro que es tuyo, que no van a pensar, mira, esta que bien Sonia, espléndida, que Sonia nunca trae nada, siempre marcha con cosas. Que decíanme que esta parte ganóse, que eran vegues en tiempos, y ganóse de... Sí, sí, estoy fuera del pueblo. Claro. ¿Y esto inúndase también? ¿Y es inundable esta parte? Bueno, hasta ahora no, como tenemos, hemos crecido en la escollera, va 20 años o 20 y pico, 20 años. Pero antes pues también se inundaba porque estaba muy rasante el río con todo esto. Una vez que llevó el puente viviendo nosotros aquí. Cuidado. Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina porque quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy al carbón. Me pongo brillosito pa' salir a figurear. Este hierro está muy guapo, que es nuevo. Bueno, sí, tiene 22 años. Claro, ya no. Son 22 años de ahorro. Y tienes aquí un montón de artilugios de casa. Sí, de los que usabais para... De esos que se usaba, sí. Claro. Les trébedes para poner la pota encima. Y así que tienen ahí, para los conocen. Sí, los trébedes. Esto de cebatu. Bueno, me encanta. A la huerta sigues trabajándola, sigues andando a ella, Sí, sí. ¿Qué tal este año? Mira qué frijolar tengo ahí. Mira, cuidado. Tan bravo. Pues voy a ir con esto para allá. Dame rabia que no vengas, pero... Bueno, si no llegas tú de... Ya terminaste. Dasme un beso. Es, hombre. Y tiro con ello para allá. Bueno, así que... Guapa. Sí, bueno. Llevo esto para allá. Y tenéis aquí también para comer. Ah, también, trajiste tú para comer. Sí, de casa de ellas. Si quieres probarles. O sea, estos son de los que... Oh. Como los de dentro. Ay, que bien huelen. Lleven anisín, ¿eh? Llevan anís. No. Bueno, el engrudo. El engrudo, ¿no? Un poco. Sí. Bueno, voy a llevar una y veo... Bueno, veote... Luego vengo a vete. Voy a llevar esto. Hasta luego. Me solo menudito como alfileres, seguiste del rubraú de las mujeres. Becha bien la bechadora, ya también el bechador. La bechadora, la chuna y el bechador que se son. Hay que cortarlo un cacho de tinta, ¿eh? Cacho de tintina como, de largo. Ahí, perfecto. Hola. ¿Estáis trabajando? Muy buenas. Madre mía. ¿Qué tal? Aquí estamos. Muy buenas, Sonia. Bueno, me sigue. ¿Qué tal? Por cierto que... Soy Adri, encantado. Encantada, Adri, que además tienes mucha culpa de que estemos aquí. Lo primero que quiero es daros las gracias porque, bueno, juramos vos que esto no salía hasta pasado mucho tiempo, porque esto ya es secreto total, ¿dónde estamos ahora? Sí, ahora mismo sí. Sí, ¿eh? Sí. Y es el momento en el que hay que jugar todas las cartas a la misma. Estamos en proceso. ¿Cuántos años lleváis luchando por la sopera? A ver, luchando por la sopera, pocos. Como que después del COVID, más o menos. Vale, más o menos, sí, el 22 empezamos a hacer ya carroces un poco más potentes. Llevamos ya más de 20 años,
Pero bueno, siempre se hicieron carroces para pasarlo bien. Y ahora estáis... Lo que pasa es que llegó un punto que dijimos, hay que cambiar esto. Es mucha gente y hay que cambiar. Empezamos a bajar a 400 personas y había que cambiar esto, había que intentar hacer algo un poco más potente. Sois varias generaciones, es que estáis ya con el relevo. Sí, ya dimos relevo va unos pocos años y hay gente todavía como David y alguno más por ahí. ¿Y cuántas edades, entre qué edades os movéis? Entre ponte 20 y 40 y alguno más. ¿Por cuándo entamáis con esto? Buah, el año pasado entamemos el 6 de junio y este año un par de semanas después. Entamáis a facer, pero la idea hay que pensarla mucho antes. La idea de la semana después del descenso. Ah, sí, en caliente. En caliente. Sí, sí. En caliente. Sí, sí, las cosas que hay que hacer es en caliente. Y a ver, luego vas dando forma y a lo mejor a principios de año pues empieces ya a diseñar todo y a ver cómo lo vas haciendo todo, la temática, un poco todo, y empieces a darle la forma a todo. Calculo yo que en la temática también está un poco la intención de la lucha, ¿no? Bueno, está la intención de buscar lo que busca el jurado últimamente, que sea todo muy espectacular y cuanto más grande, pues mejor. Intentamos respetarnos todos los carroces, un poquitín, oye, respetar la idea de cada uno, pero bueno, a veces cada uno tiene su idea fija y quiere bajar igual, pues oye, pues, y es respetable y no pasa nada. ¿Qué volumen va a tener esta? Estamos hablando de cuántos metros. Los volúmenes tenemos los acotados desde el año pasado. Vale, por temas de seguridad, que son muy comprensibles, pues hay que meter una ambulancia o hay que meter algo, acotaronnos altura y ancho. Vale, tenemos 3,20 de ancho y 5 metros de altura. Con lo cual vais al máximo. Vamos al máximo. Yo creo que casi todos los grandes intentamos ir al máximo. De largo todavía no nos acotaron nada, entonces bueno, cada uno con su base pues intenta ir a lo que puede. La base tenéis la ahí atrás, afuera, sí. Que es pequeñina, sí. Bueno, son 7 metros de largo. Ahí les más grandes. Yo sé que quedó muerto. Ahí les más grandes. Y esto, claro, de todo Folispan, que ahora, primero, la idea. Después, decísme que lo proyectáis. Sí, tenemos un proyector. Ahí. Sí. Ahí metemos los diseños 3D, proyectámoslos ahí, dibujámoslos, recortamos como están haciendo ahí. Que facéislo con calor. Sí. Bueno, podría hacerse con cúter, pero va mejor con calor. Claro. Y después lo que hacemos es unimos todas las piezas, laminamos. ¿Sí? Y ahí ya queda el muñeco. A partir de ahí empezamos a lijar. Y nosotros perceguera, ¿no? Porque sí. Y ahí cada uno ya tiene, bueno, un método. Sí. Cada uno. Nosotros usamos un tipo de masilla y arriba de esa masilla ya empapelamos. Hacemos el empapelado con cola, con el método Art Attack de toda la vida. Sí, el cola blanca, agua. Cola y agua y esto que estás hecho con la 3D, ¿forma parte también de la carroza o hay un molde? ¿Cómo sí, no, eso forma parte de la carroza, son los detalles. Los detalles más finos, ocurridos en hacerlos con la impresora 3D porque facilitan mucho el trabajo. El lijar piezas tan pequeñas, pues complicase mucho. Vale, bueno, con la promesa, de verdad, compañeros, promesa, no se dice nada a nadie, ni en privado, de que esto va a saberse después de que pase el descenso. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que estáis haciendo? La idea ya se sabe porque está anunciada de lo que bajamos, porque casi todos anunciamos con 2 meses de antelación para que todos sepamos un poco, para intentar no pisarnos les ideas. Y nada, vamos a ir de Gladiator. Como salió la película y tal, pues vamos a ir de Gladiator, vamos a llevar un par de gladiadores y un león. Y luego, bueno, algún detalluco más que todavía no tan perfilados ni nada. Y después todos, los 500 que sois, de gladiadores paseando el río. Todos. Exactamente. El mismo disfraz. La carretera y el río. Mismo disfraz para todo el mundo. Y ya lo tenéis fecho también, el disfraz. Ya está viniendo. Gladiadores y gladiadoras, ahí de todo. Sí. Cada uno baja de lo que quiere. Pero bueno, al final lo que nosotros intentamos y es lo que queremos que intenten todos los carroces grandes que van al descenso. Intentar que la fiesta crezca y que la Viana T puesta en su lugar. Claro. Y pues nosotros intentamos que Llorio T más arriba que nadie. Claro. Y es muy guapo porque se siente nuevo y presta. Sí, y nada, este año vamos a Portoesa. ¿A Portoesa por la sopera, nenos? Habrá que intentar. Por la sopera. Hay que ir a por todos, exacto. Hay que intentar a ver qué pasa. Mira, Sonia, aquí tenemos un detallugo para ti y es la camiseta del 20 aniversario del año pasado. Coime.
¿no? Por ahí Son todos los tenemos un carroces poco todo eso. desde A el ver. 2004, que empezaron los chavales y Tadeo. bueno, hasta el día de hoy. Está por aquí Mario Bros. Mario Bros. Los Looney Tunes. Minions. Rec. Pues los Minions, sí. UQL. La granja. A ver, ¿por dónde Hicieron está? una granja. Están por ahí todos. Los Picapiedra. Fueron de hospital. De hospital. Sí, Sí. y bueno, luego aquí en medio está la del año pasado, que íbamos de americanos. Ah, esta que sí, que era el Sí, Edu es. Que marcando. hubo gente que no le gustó mucho, pero bueno. Por... Bueno, Bueno, a ver, Pues es- ¿hicisteis el caballo de Troya también? sí. Fue Sí. la primera carroza que se bajó por el río aquí. La primera, porque en los primeros años no se bajaba por el río. Y ponela, ¿eh? Hacíamos carroces para bajar de Folicia nada más. Ya. Y Pero de repente... un año estábamos aquí, joder, todo el mundo baja por el río, pues vamos a hacer una carroza para bajar por el río. Y ocurrió eso el caballo de Troya y bueno. Si no me Ves equivoco, la día de hoy y dices tú, hostia, vaya mierda que hacíamos de aquella. Pero que prestaba. Pero prestaba. Y era otra elaboración, y era completamente distinto. Y si no me equivoco, fue en el 2011. Igual me maten los chavales, pero creo que fue en el Sí, 2011. puede que sí. Puede que sí. Bien, ahí. Y fizos entera de madera. Sí, era Ya. madera Fue entera. una que ya... Sí, sí. Y las elaboraciones ya eran distintas. Y era todo alambre gallinero, plástico de Claro. fil y enriba empapelar, métodos distintos. Ahora con Antes estos hacías a avances, faz lo que quieras. Bueno, pues chapó, de verdad. Bravo. Mira, estás haciendo un corazonín. Oye. Fuera. Pinky de pequeñina, Pinky de pequeñina, huerfanina de mayor. Tanto trabajar, fines de semana, tú mereces gozar, tú mereces bailar, mereces fines de semana, en toda Cuba, semana, y entre el pobre y de la miseria, de los problemas que padece la vecindad, vámonos de Cuba. A ver. ¡Hola! ¡Ay, madre! Pillete. ¡Pillásteme! ¿Qué tal? Memuladora de memula que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Qué tal? Pillásteme. Hoy, mira, hoy con un merengue. ¿Merengue? Hombre, claro, mira para acá. Aquí hay que hacer brío. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Estupendo. ¿Y cómo sale a la primera, La eh? primera. Sí, y es sí. el trípode sí, que utilizas. mi trípode Bueno, natural. maravilloso. ¿Qué te Vaya, parece? bueno. Pues Sí, siéntate, por favor. Vaya sitio que tienes aquí. Siéntate. Aquí estoy encantada. Uy, no. Además, una casina me contaron con mucha historia, ¿eh? Sí, tiene mucha historia esta casa. Gente que conocís de toda la vida y... Sí, y sí, que porque yo en realidad no soy de aquí, a mí adoptaronme. A mí adoptaronte. adoptaronme, sí. 12 años que llevo yo con mi hombre. Sí. Él es de aquí y yo soy de Ribota, De del Ribota. pueblo de al lado. Como Sara. Sí. Sí, Sí, efectivamente, Claro. sí. Y además defíneste como asturdaluza. Sí. Porque ya es un poco, pásate, algo parecido con... A mí pásame también, que tengo una pata en Andalucía y la otra pata en Asturias. ¿Ah, sí? En el caso tuyo también. En mi caso, mi padre era de Motril, de Granada. De Granada. Sí, de la costa tropical. Que, bueno, Que ella guapísima. Guapísimo y tropical tal Y cual. tropical total, vamos, allí sí que fue calor. ¿Cómo empezaste con esto? Bueno. Hacerte TikTok, bueno, que ya Instagram, TikTok... Bueno, no se sabe muy bien, sabe lo que yo que la generación Z tiene unas palabras que yo soy millennial, ¿oíste? Nada, pues sinceramente estaba segando el prau. Estaba segando el prau, estaba acabando de segar el prau, póngome a beber un pisco labis y yo estaba en Madreñes porque estaba húmedo. Qué y- guapos son. Sí, pintéles yo. Y nada, hice un vídeo y boom, Hízose viral. a 2 meses. Soy te quiero, Sevilla Taboro, como la casa del pomodoro. ¿Qué cosa? Púseme al día siguiente y dije, madre, pues que gustó a la gente, voy a hacer otro. A mí me encanta bailar. ¡Bum! Otra vez. No. Y así estamos de hace 2 meses. Bueno, yo tenía 2.000 seguidores y ya son 11.500.
No, Quiero cuidado, decirte, no hay ninguna tontada. En 2 meses. Vas a sacar rentabilidad seguro. No lo sé, mira, yo cuando me lo preguntaban, ay, ¿vas a dedicarte a ello? Digo, no lo sé, si me voy a dedicar a ello. Si se puede, sí. Digo, ahora, si no, yo voy a seguir haciendo el tonto. Quiero decirte, yo disfruto. Sí, y es verdad, claro. Yo soy así. Claro, claro. Porque el tu trabajo, ¿cuál es? En mi trabajo ahora mismo yo ama de casa rural, criar a los 2 niños que tengo. Bien, eso oye un buen trabajo. Sí, un buen trabajo. Un buen trabajo. A 5 años, sí, para acá, sí. ¿Vas a hacer spin-off con vecinos? Ya. Algo tienes... Ay, si se atrevieran. Pero escucha, ellos no se atreven. Seguro. Vaya, lo no que sé, yo te diga. Yo tiraría un poquitín, a ver. Sí, hay que tirar un poco. Y eso, mira, estás en mi casa, no protestes. Sí. Ya que estás encima. Sí, no, aquí si se vienen a tomar algo a comer, que siempre hay comida, por lo menos protestar nada. No, es lo que hay. Y es lo que hay, ¿oíste? Lo que se te ponga en la mesa. Hay que disfrutar la vida, que son 2 días, ¿oíste? Sí, es verdad. ¿Qué pasa volado? Es ahí un poquitín la actitud tuya, sí. ¿no? De agarrar la vida como venga y mírala desde el lado bueno. Sí, siempre lo fue. Salvóme la vida el humor, ¿eh? No yo broma. Es más, yo en la pandemia, el primero fue en la pandemia, pero en 18 meses perdí 4 personas muy importantes en mi casa. Entonces, claro, la vida... Alguien apareció. ¡Ay, mira! Oh. ¡Hola! ¡Hola, Sergio! Sí, yo uno de ellos. O sea, que la pandemia pegóte un... Mi pa murió en agosto de la pandemia, sí. Claro. Y mi pa yo era uña y carne con él. Mi pa era adoración por él. Mi pa siempre me decía, yo quería haber tenido... Él hablaba andaluz, ¿eh? Yo quería haber tenido un niño. Dice, pero con mi hija no me hizo falta. Sería el mix. Claro. Que iba a la huerta con él, íbamos a hierba, que si había que matar animales para comer, lo típico de siempre. O sea, un conejín, un gochu, lo que sea. Yo ahí estaba María, sí, hombre. A papá. Sí, a papá. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué vino él de Mi Granada? pa, fíjate, tenía una hermana, la mayor, ellos eran 5, y la mayor vino por cuenta del marido, mi tite, que vino a trabajar a la mina. Claro. Mi tía Encarna tuvo 6 hijos y los 3 primeros nacieron en Asturias, los otros 3 en Motril. Él vino para acá, que andaba rondando por toda España de trabajo, porque en Motril de aquella no había mucho, y acabó haciendo el Negrón. Sí, afuracando el túnel. Sí, afuracando el túnel. Mi padre también anduvo por ahí apuchirreando, soldando cosas, ¿sí, verdad? Sí. Madre. Quedabas en Caldas de Luna y allí conoció la coincidencia, conoció al de Ribota, al que fue... No de sangre, pero el hermano suyo de toda la vida, para nosotros son familia. Y cuando acabó el Negrón, mi padre dijo, bueno, nada, voy a volver para Motril. Y dijo, y el cagón, dijo, José, ¿cómo no vienes conmigo para Ribota? Dice, en mi casa somos 2 hermanos nada más, ven para acá. Yo voy para la ganadería, tú intenta meterte en la mina. Y así fue. Mira qué cosa, ¿eh? Lo que llena vida. Y minero. Y minero, sí, minero fue. ¿Tu madre de Ribota? Mi madre de Ribota. O sea, el amigo era maravilloso, dio y casa, trabajo y amor. Y encima dio y amor. Bueno. Dijo, y mira qué moza más salada y más morena tienes aquí. Que el andaluza parecía ella porque mi padre era rubio y de ojos claros. Bueno, claro, era un branquillo. Pues nada, ya seguiré... Hoy toco merengue, dices. ¿Y haces uno al día o haces más? No, hago más. ¿Haces más? Hago más. Y luego voy combinando. Yo tengo 2 horas. La de pela mañana para despertar a la gente con ánimo y alegría y la de pela noche para ir para la cama con una carcajá. Claro. Y dormir más tranquilos. Y agradécenmelo, voy a decirte. Me caro. Sí. Y para eso, y para reírse. Claro. Y para reírse. Y para pasarlo bien y ya está. ¿Y arroba? Merilú Rural. Merilú Rural. O María Lupión, que enseguida me encuentres. Pues ala, a por ello. Venga, ya te quiero ver. Sí, yo soy también, porque como están como la trola. ¿Qué tal? Hola. Muy buenos. Buenos días. ¿Puedes darte un beso? Este señor tan elegante, ¿quién es? ¿Este quién es? Moisés. Moisés, sí, Moisés. ¿Y esta quién es? ¿María Luisa? Soy María Luisa. ¿Qué tal, cariño? Entonces tú y es chon. Sí, yo soy chon. ¿Ves? Ya por descarte ya lo voy... Sí, ya lo vas localizando. Sí. Memura, memuradora de memura, que saques
¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí en Llorio? Bueno, yo, por ejemplo, viví en La Viana, pero heredé la casa de mi madre y ahora va 13 años que estoy aquí. La he hecho. Pero estas casas se hicieron cuando yo nací. Empezaron a hacerse en el 55, en 1955. Y yo hasta que me casé aquí viví. ¿En el 58? En el 58 vinimos a vivir. ¿Y tú también, Moisés? Sí, vinimos todos. Todos, ¿no? Fue cuando dieron las casas y todo. O sea, que conocéis vos de toda la vida. De toda la vida. Todos los que están, ¿no? Bueno, ya murieron muchos, ¿eh? Ya, y otros se compraron. Otros compraron. Sí. Porque tú lleves aquí toda la vida. De Magas se hicieron las casas, sí. Claro. ¿Y nacieron donde naciste? Nací ¿sabes dónde está Raigusu? Raigusu. Un poquitín más para arriba todavía. En un pueblo ahí que se llama La Formemella. De allí vine para aquí, trabajaba en Sotón y vine a vivir para aquí, cuando negaron las casas. O sea, que fuiste minero toda la vida. Sí, minero y vaquero. Y vaquero también. Hasta que fui para la mina y era vaquero. Claro, el ganado. Vaquero, ya desde casi que nacer. Claro. A escuela no me echaron, pero bueno. No, pero hiciste la escuela de la vida bien fecha. Esta otra. Sí. Pero que vos ayudó. Una de embutidos por un lado y otra para el otro, ¿vale? Una para cada lado, Marina? ¿Puedes con los dos? Otra empanada. Meca, hay que llevar también estos picos que son para el embutido. Coto, picos para el embutido. Pártelo por si hay que taparlo. Sí, igual luego tenemos que tapar porque con este calor... Ay, es verdad. A ver, más para llevar. Cuidado, ¿les tables de queso, porfa? Ah, vale, la empanada aquí. Vale, perfecto. Eso ya es dulce, mamá. Vale, ¿no? Sí. A ver, ¿qué nos falta? A ver, aquí tenemos empanada, tenemos la pizza, los pinchos salados. Falta el embutido en la mesa de allá. Espera, ¿qué hacemos con el dulce, Mabel? Esperaremos al final, porque luego si no con el calor y tal, igual al final, porque tenemos buñuelos que tienen crema y pueden estropearse, ¿no? Yo sé que aquí hay una mujer que llevaba 1000 kilos de truches para Madrid. Eso soy yo. 1000 kilos de truches. Eso soy yo. Y cuesta abajo y sin frenos. ¿Cómo oye esa historia? Cuesta abajo sin frenos bajé una vez. Madre Pajares. Porque trabajabas en la piscifactoría. Trabajaba en la piscifactoría, tenía que ir a llevar truchas. No iba siempre, pero bueno, tocó me ir a Madrid a llevar truchas y bajando Pajares quedé sin frenos. ¡Ay, madre! Y me había dicho el dueño, porque me enseñó la conducción, si quedas sin frenos tienes que empezar a meter la velocidad para atrás. Sí. Y sujétame fuerte la palanca y fue lo que hice. Y así la paré. Reteniendo el motor con las marchas. Y luego vino un camión, paró y entonces me mandó que me arrimara a él y me bajó hasta el próximo garaje para que me lo arreglara. ¡Madre mía! Y ya venías de vacío, venías de vuelta. De vacío, sí. Porque salías de la piscifactoria con 1000 kilos de truches. Sí, ¿A dónde? A Madrid, a un mercado que había allí de Madrid, el que el otro día tengo una hija viviendo allí y segundo y la vuelta y dijo, ay madre, en este barrio donde yo venía a tomar café, espera, aquí detrás está la y vimos, claro, ya está cerrado, pero sí. Y fuiste de los primeros en sacar el carnet. Sí, aquí en la Viana había dos, un chico de condado y la dueña de la piscifactoría que tiene el carnet, y luego yo que lo saqué más, 3 mujeres nomás. ¿Comeríais truches los vecinos? Yo ni los pruebe. ¿No les quieres ni ver? No quiero truches, vamos, ni en mi casa no entramos truches. Yo ya llevo casa, llevo 50 años, ya hice 50 años, y en mi casa no entraba más truches. Dijo, truches, es que vete a comer esos barrios en mi casa. Repunaron truches hasta las narices, más arriba. Y estoy el día de hoy que no las como. Claro, no, tienes las atravesadas. Chon, el jardín así tan guapo, eso es cosa tuya, ¿eh? No, y es cosa de mi marido. No me digas. Sí, y él el que riega y el que cuida. Yo compro. Pero y él el que lo cuida. Está muy guapo. Sí. ¿En qué echaste la vida tú, Chon? Bueno, pues yo, mira, tenía una hermana que tenía una carnicería, ayudábala mucho. ¿En Llaviana? Sí.
y después caséme y bueno, la vida de matrimonio. ¿Ama de casa? Sí, de 2 fíos, tengo 2 fíos. Y después últimamente ahora un fío tiene un bar en La Diana y ayudábamos el padre y yo, hasta ahora, que bueno. Claro. Sí. Claro. Y fue bueno, y cuidar a mi padre y a mi madre, que fui la que más... La que más estuviste. Sí. ¿Hacías muchos bolillos? Sí, sí. Y fui casi 15 años, hasta que ya tuve que dejarlo por la vista porque tengo mácula. Ah. Entonces veo muy mal. No te veo la cara. ¿No me ves la cara? ¿En qué distancia hay la buena? Bueno, aquí. O sea, si me pongo aquí... Ahí veo otra cara. Ahí ya me ves la cara. Sí, sí. ¿Y qué tal la ves? Bien. Bien. Guapa y joven. Y joven. Que yo lo bueno. Que yo lo bueno. Sí, ¿Viste? sí. Dan soltándome piropos ellos. Tú no. ni uno. Ni un piropo. Me dijiste todavía. No lo sé. Escucha, ¿tú casaste aquí? Aquí yo casóme el cura. Sí, pero en este pueblo. Sí, sí, sí. Esta parte que hay, la llera. Sí. Estas cases, una vez que se empezaron a hacer, trabajasteis en ellas, pero nadie sabía qué casa era tú no trabajaste para la tuya, trabajaste para la que fuera. Sí, sí, ¿Cómo fue eso? Cuando se terminaron, pues sorteóse. Sí. Cada uno la que tocare, pues con una papeleta para sacarla y el número que sacares. Y había que hacer estos curiosos porque... Todos iguales. Y que no sabían quién iba a tocar la casa. Claro. Sí, sí. ¿Tocó a ti trabajar algo? Hombre, claro. A él sí, claro. Porque sí, sí. La arena y Grijo y eso, saquémoslo de por aquí, del río y todo eso. Claro. Saquémoslo nosotros. ¿Sí? Y los cimientos, el padre trabajaron. Mi padre también. Ellos solicitaron y los que los dieron pues tuvieron que ir a trabajar. Claro. Voy a decirte, en aquella época eran unos chales adosados. Hombre, no, claro. Sí, porque había gente que vivía malísimamente mal. Sí, sí. Esto ahora lleva un lujo. Sí, sí. ¿Esto? Claro. Y de nenos, ¿dónde dio? De aquella, de nenos que había. Ahora, porque aquí en la carretera, aquí no llegan, ya no caminan. Quedando todo vacío. Bueno, Dicen que nada más asuntar el agua de todos los ríos, también se van ajuntando los amores y los míos. Los amores y los míos también se van ajuntando. Ay, le 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 le, ay le 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 la, ay le 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 le, ay le le le. Esta gente tendrá una fama de dejar aquí. No. Esto no comen, la mitad de ellos. Que no comen. ¿Tú crees que no? ¡Muy buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? Hombre, no. A ver, que se traen aquí. A ver, esto que traigo ya de Sara, que me lo dio para que lo comamos todos juntos, que ella está en espíritu y en queso presente, así que ponémoslo ahí para... Sara, la de la lechería. La de la lechería. Un aplauso. Oye, tú mira la pila de gente que hay aquí. Hombre, no. Y no hicimos nada, la mitad de la gente no la sacamos. Falta más de la mitad del producto día. Hay claro. Gente que es muy de rogar. Que madre, vamos a acabar en el río, ¿eh? No se atreve. Que vamos a acabar en el río. ¿A qué? Que no lo sacamos en la tele. No, no, río, pero después de comer. Primero comeremos, después vamos para el río. Yo aquí la tortilla. Tú vas con la tortilla. Bueno, tengo que hablar con los de la Asociación de Fiestes. Tengo que hablar con la Asociación Cultural. Y tengo que hablar con alguien que es pariente de un artista que fai virguerías con los escanciadores. Y es verdad todo eso, ¿eh? Sí. Tengo vos más o menos localizados. Ahí. Voy a empezar por los escanciadores, porque claro. Esto ye... Ven acá tú, para acá. O sea, esto hízolo tu padre. Sí, todos. Y él inspírase en lo que le apetezca. Lo que apetezca. Lo que nos gusta a cada una. La mi hermana toca la gaita y toca el acordeón y eso, y hizo y eso. Qué guapísimo. Y maestra de música y hizo y eso. Bueno, vaya guapo. Ahora voy para allá otra vez. Aquí, para acá. A ver, ¿qué empezamos? ¿Con fiestas o con asociación cultural? Con quien quiera. Fiestas. ¿Con fiestas? Gana de mirarlos. Trabajáis mucho, ¿eh? Bueno.
Sí, bastante. Porque además... Somos pocos. Sois pocos y movís a mucha gente. Sí. ¿Cuándo y el día...? O sea, hacéis muchas cosas a lo largo del año. Cuando el día de Asturias, la fiesta, que ya el 8 de septiembre, este año ya 5, 6, 7 y 8. Y luego por el año hacemos sesiones vermú, bueno, movémonos un poco. Ahora movémonos un poco menos porque está también la asociación, que también cocines, entonces repartimos un poco más. Ah, pensé que ellos quitaban... Ayúdenos. Quitaban días de uso. No, quítenos días de trabajo, está bien. Y una maravilla tener a xente tan nueva emburriándose, una pasada. Como 3 en 1. Claro. Porque está también donde tengo a los mis nenos. Descenso, detrás, trabajando. Están escondidos. Bueno, claro. Pero bueno, yo quedé alucinada lo guapísimo que y el trabajo que tiene detrás. Eso. Y vosotros tirando ahí, ver aquí la mi nena pequeña. Ven para acá, que lleva ahí escondida. Digamos, retomamos un poco una labor que empezó ya por el año 76 y por Navidades, bueno, pues un grupo decidió alumbrar un poco el pueblo con las luces de Navidad y demás. Y entonces empezamos así un poco en broma, arreglando el pueblo, haciendo un poco esta feria, limpiándolo, lo decoramos con las luces y a partir de ahí pues oye, si retomamos la... La gente animó, se participó muchísimo. Claro. No tenemos chigre, no tenemos un sitio donde juntarnos y dijimos, bueno, pues tenemos aquí este centro tan afalladizo, pues... Claro. Pues retomamos, limpiámoslo un poco, quedaba un poco así, necesitaba, bueno, un poco de arreglo y bueno, para adelante, con actividades culturales de todo tipo, y de ocio y de todo tipo un poco. O sea, que trabajan mucho estos... Bien. ¿Por qué vos llamáis los zurrones? Bueno, los zurrones tienen fácil explicación, porque no, bien de la aldea perdida de Toribión, vivía aquí. Claro, Toribión que estaba ahí. Sí, pasaríais por delante de la casa de Toribión, entonces bueno, quedó un poco... Ahí el nombre de zurrones. De zurrones, o sea... Damos leña un poco... Marcar leña, claro. Dar leña, pero de la buena. De la buena. De la buena. Damos la de la buena. ¿Y las camisetas vosotros qué hacéis? ¿Camisetas cada año? Todos los años, camisetas, sudaderes, el año pasado hicimos pulseres, este año algunas sorpresinas tendremos por ahí. ¿Y qué tienen aquí detrás? Bueno, tenemos, este año y un diseño... Tenemos por aquí un regalín para ti. Y así explicamos un poco lo que hay, que lo ve la cámara. Bueno, vaya guapísimo. Y un diseño de las partes del... Esto bueno, donde estamos ahora mismo, que es la cancha, que ya no nos queríamos casi todos, sobre todo los paisanos jugando fútbol, chavales. El cantón, los horrios del cantón, que anduvisteis por ahí grabando también, ¿sí? Que al final también nos queríamos. Aquí jugué yo al parchís, casi gano, A nosotros tocó los juegos escondite y a muchas cosas más. La iglesia, que no se cuentan. La iglesia. Y esto ya es la fuente de Fonfría, que está, bueno, depende de cómo lo veas, o al final del pueblo, al principio. Al principio, según de dónde. Bueno, fuente, qué guapa. Muy guapa. Y un poco representativa de todo el pueblo. Está muy guapa, además es muy guapo. Quedó muy guapa. El color, la tipografía, muy guapo. Sois unos artistas. Voy a ponerla. Puedo ponerla, ¿no? Sí. ¿Pasas calor? Ay, bueno, pasaré calor, pero yo me sacrifico. Ya lleva a probar unas camisetas esta. ¿Qué te pasa, Pepe? Oye, ven acá, Pepe. Vas, cántame una. Calla, hombre. Ven aquí. No, que no estoy para el cante. Mira, estoy bastante fastidiado, si no, no me puedo resultar ningún trabajo. Ven para acá, hombre. No estoy para cantar, hombre. Anímate, José. Una flojina. ¿Flojina? Sí, ven aquí, pero a mi vera. Y aquí se me pongo muy cerca. Venga, anímate para allá. Date tiempo que voy a sacar el micro. Por un toque de la gaita, cantamos con la gaita una así. Dices que no tiene voz y quiere cantar a la gaita. Ven para acá, sí, venga. Porque si toca la gaita, así no canto yo. Ya, sí. Chalanero, claro, chalanero. Eso y venga, todos para allá, y así canten todos. Dai, pero ponte aquí al lado del... Yo al pie del gaitero. Hoy vamos a salir de aquí. Que lleves en la chaleana llevo roses y claveles y el corazón de una dama y si pases el puente nunca irás al agua. Que los míos amores son de la chalana. Bueno, está la chalana, sale la chalana, sale la
a la Virgen Piri también. No sabemos ninguna de para arriba. Yo soy ferreirín, nací no Puma, criei-me en Bisuyu, casei-me en Bichá. Perdius el camín, tapou l'ulcheirón, con él las pisadas, el tiempo ganó. Perdius el camín, no quiero pensar, ya no reconozco la chuz del chugar. Quien pudiera estar güey de vuelta, no país de las casas abiertas. Quien pudiera guardar el secreto de Sugar sin